Para saber si este vídeo os interesa, responder a 3 preguntas. ¿Alguna vez has hecho pasar barras a tu caballo? ¿Sabes de qué ejercicio hablo? ¿Sabes los beneficios que tiene? ¿Sabes cómo hacerlo? Si has respondido no a estas preguntas, entonces quédate que este vídeo te interesa. Empezamos. Yo soy Gema Caballo Caballo y hoy hablaremos de las barras de tranqueo. Este ejercicio se puede practicar dando cuerda o montado, y los beneficios de hacer pasar barras de tranqueo a tu caballo son los siguientes: elevar extremidades, coger equilibrio, alargar y acortar el tranco de cualquier aire, meter posteriores y empujarse con ellos y por lo tanto ayudar a poner redondo a un caballo. Con unos cuantos palos como estos que ves en la imagen puedes hacer infinidad de ejercicios. Aquí voy a hablar de los más sencillos. Quiero puntualizar que estoy hablando de los beneficios y ejercicios en doma, no de salto, ya que las barras también se utilizan para los caballos de salto. Vamos a por el ejercicio más básico: pasar barras en línea recta. Si es un caballo que nunca ha hecho este ejercicio, es mejor poner las barras al lado de una pared o valla, no en el centro de la pista, ya que si no hay pared, el caballo le será más fácil esquivarlas para no pasar por ellas. Sobre todo, y muy importante, hay que proteger las extremidades del caballo con vendas o protectores para que no le dañen los golpes que se pueda ir dando. Primero calentar el caballo sin las barras, dando cuerda, y después hacer pasar el caballo de la mano por las barras para que se desensibilice a ellas. Cuando ya no les tenga miedo, ya se puede hacer pasar las barras dando cuerda o montado. Eso sí, para los caballos novatos es mejor empezar por el paso e ir subiendo de aire. Y ahora la gran pregunta: ¿a qué distancia hay que poner las barras de tranqueo? A esta pregunta no hay una respuesta exacta. Primero porque cada caballo es distinto y por lo cual el tranco también. Unos lo tendrán más amplio y otros menos, así que no puedo dar una medida exacta. No es lo mismo hacer pasar barras a un pony que a un frisón que normalmente mide 1,70 m a la cruz aproximadamente. La distancia de barras para el pony evidentemente no será la misma para el frisón. Aún así os voy a dar una medida y dependiendo de cada caballo hay que adaptarla a él. Cada aire tiene una medida diferente. El paso, la distancia entre barras suele ponerse alrededor de unos 85 centímetros, en el trote sobre 1,20 m y en el galope sobre los 2,70 m. A partir de estas medidas hay que ir arreglando dependiendo de si el caballo se tropieza mucho o no. Una vez el caballo ya sabe pasar barras y sabemos la medida, tan solo es cuestión de poner más espacio entre las barras para que el caballo se esfuerce para alargar el tranco, o las barras más juntas si queremos que acorte el tranco. La cuestión es jugar con la distancia para obtener los resultados que queremos. Al principio, cuando cambiamos la distancia de las barras, es normal que el caballo se tropiece un poco hasta que él mismo regule su tranco para no tropezar. Pero solo al principio. Si se tropieza siempre, quizás habrá que repasar la distancia en la que hemos puesto las barras. Para ir bien, el caballo tendría que pisar en el centro de las dos barras. Fijaros en estas imágenes cómo el pie pisa en el centro y la mano casi en el centro. Esto es aceptable. En cambio aquí la potra entra mal a las barras y tiene que dar un tranco de más para regular sus trancos para no tropezarse y pasar bien las barras. Ahora fijaros en el trote que lleva la potra y el trote que hace cuando pasa las barras. ¿Veis la diferencia? Fijaros cómo eleva sus extremidades para saltear las barras. Para lograr esto, si el caballo no eleva demasiado, siempre se puede poner la barra algo alta de un lado, poniendo debajo algún objeto, un ladrillo, un cono o algo que haga subir la barra un poco. También se puede poner las barras en forma de cruz, como veis en la imagen, e ir en círculos por las barras, teniendo en cuenta que como más grande sea el círculo, las barras estarán más separadas y por lo tanto el caballo tendrá que alargar el tranco, y como más pequeño se haga el círculo, menos espacio y el caballo tiene que acortar el tranco. Es una forma de ir enseñando al caballo montado a alargar y a acortar el tranco. En este caso hay que dejar una separación de unos 11 metros entre las barras. Y si lo queremos complicar un poco más, poner varias barras seguidas en forma de círculo. El caballo tendrá que equilibrarse y regular sus trancos. Para el trote
tiene que haber una separación de 1,30 m más o menos desde el medio de la barra. En cambio, para el galope, la parte de fuera del círculo tiene que tener una separación de 3 metros y la parte interior de 2. Recordar que las medidas son aproximadas, luego hay que adaptarlas al caballo según tropiece más o menos. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer con las barras, pero estos son los más básicos. Consejos: con las barras en línea recta, siempre tenéis que intentar que el caballo entre y salga recto de las barras, así que al dar cuerda, en vez de hacer un círculo, tendréis que hacer un círculo ovalado. Si hacéis estos ejercicios montados, procurar siempre tener contacto, así el caballo se tropezará menos. Y evidentemente, todos los ejercicios hay que hacerlos a las dos manos, o sea, ambas direcciones. ¡Hasta la próxima, caballistas!